Hola a todos. Hoy día vamos a ver la identidad número 4, que va a estar asociada a lo que es conservación del momento angular. Que bueno, hay varios ejercicios de hartas pruebas y controles de años pasados. Vamos a ver este tema porque no generalmente se pregunta para la prueba 1, pero esta vez no se preguntó. Así que es probable que les entre para la prueba 2. Entonces, vamos a tener tres ejercicios. Los primeros dos son de controles que se han repetido varias veces en los años pasados y el último es de la prueba del año pasado. Entonces, partamos. Me dicen entonces que en el ejercicio 1, una plancha idealmente delgada puede pivotear con respecto a un eje horizontal sin roce, tal como muestra la figura. Se sabe que el momento de inercia de la plancha con respecto al pivote es I sub P, su centro de masa está a una altura X sub Cm o XCm bajo el pivote, tal como aparece en la figura. Y su masa total es M mayúscula. La plancha está reposando en su equilibrio cuando es impactada por una bala de masa m minúscula, modelada como una partícula puntual, y que viaja con una velocidad v sub 0 en dirección puramente horizontal. La colisión es perfectamente inelástica, quedando la bala adherida a la plancha. Entonces, antes de meternos con las dos preguntas que nos hacen, vamos a ver el dibujo que tenemos. Aquí en la parte izquierda podemos ver la visión frontal de la plancha, es decir, cómo se ve desde frente. Podemos ver que efectivamente es una plancha, ¿sí? Aquí vamos a tener su centro de masa a una distancia XCM, que va a ser una distancia desde el eje de giro, y que la plancha a su vez va a tener una masa M con una inercia, un momento de inercia con respecto al pivote de I sub P. Y esto es una visión lateral. ¿Sí? Estamos viendo la plancha, todo este dibujo ahora lo estamos viendo por el lado, en el que podemos ver acá el pivote y podemos ver que hay una bala que va con una velocidad de sub 0 y tiene una masa n minúscula y que impacta a la plancha de forma horizontal. ¿Sí? Esto acá vendría siendo un ángulo recto y esto empezaría a girar. Entonces, me piden calcular, uno, la velocidad angular del sistema compuesto, plancha bala o del sistema, en el instante inmediatamente posterior o después al impacto. Y en la parte 2 me piden calcular el máximo valor que puede tener V sub 0 o el máximo valor que puede tener la velocidad inicial de la bala, de modo que el sistema plancha bala o que el sistema no alcance a dar una vuelta completa. Entonces, vamos a partir con esto. Me están preguntando por la velocidad angular del sistema compuesto o del sistema en el instante justo después del impacto. Entonces, nosotros como sabemos que en introducción a la mecánica en el ramo pasado, a nosotros nos introdujo el término de momentum lineal, ¿sí? Que nosotros decíamos que el momentum lineal se conservaba cuando no había fuerzas externas, ¿ya? Y que generalmente lo usábamos para cuando había choque o explosiones de granadas, pero especialmente en choque. Entonces acá en mecánica de onda vamos a tener un concepto muy parecido que depende netamente de este, que es el momento angular, ¿ya? Entonces antes de empezar a responder todas las preguntas de los ejercicios, vamos a proceder a las definiciones matemáticas del momento angular para que las tengan en la cabeza, ¿ya? Entonces, la primera definición que tenemos del momento angular va a ser que el momento angular, L, ¿sí? En este caso, tiene que ser igual a R cruz P, ¿ya? El vector R, ¿sí? Es un vector posición, ¿ya? Es el vector posición que va a ir, o sea, va a ser la posición de una partícula generalmente con respecto a un eje de giro, ¿ya? Y en este caso, P, ¿sí? Viene siendo el vector de momentum lineal, ¿sí? Que en este caso nosotros sabemos que el momentum lineal es igual a la masa multiplicada por la velocidad. Entonces, si este término de acá lo desarrollamos un poco más, nos queda que el momento angular va a ser igual al vector posición R cruz el momento lineal, que va a ser la masa por el vector velocidad. ¿Sí? Es decir, prácticamente esto nos está diciendo que el momento angular claramente va a depender directamente del momentum lineal y que su fórmula es el producto vectorial entre el vector posición, ¿sí? Y el momentum lineal. Aplicando propiedades del producto GRU nos queda de la siguiente forma, así como para explicarlo y expresarlo de manera más sencilla.
en el que el momento angular L va a ser igual a m, que es la masa, es decir, una constante, multiplicada por el producto cruz entre el vector posición r y la velocidad v. ¿Sí? Esa es una definición para el momento angular. Además, vamos a tener otra definición para el momento angular, que es la siguiente, que en esta nos dice que el momento angular L va a ser igual a la inercia del sistema con respecto al eje de giro, ¿sí? En este caso se establece como I, multiplicado por la velocidad angular asociada. ¿Sí? Es decir, en este caso nos dicen que el momento angular va a depender directamente de la inercia del sistema y también de su velocidad. ¿Ya? Entonces, estas son las dos, o sea, son como las definiciones de momento angular para expresarlo matemáticamente. Ahora vamos a ahondar o profundizar un poco en esta expresión que tenemos acá a la izquierda, a las expresiones de la izquierda, ¿ya? Entonces, tal como se definió en la diapositiva anterior, tenemos este resultado, es decir, que el momento angular va a ser igual a la masa multiplicado por el producto cruz entre un vector posición r y una velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar específicamente en esta fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a dar dos vectores, ¿sí? Que en este caso va a ser el vector velocidad, que va a ser v sub x, y va a estar formado en el eje x por v sub x y en el eje y por v sub y. Y a su vez vamos a tener el vector posición r, que va a estar en el eje x con rx y en el eje y con ri. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos los valores de estos vectores en la fórmula de acá al lado, nos da lo siguiente. Nos da que el momento angular va a ser igual a la masa multiplicado por, de nuevo, el producto cruz de ambos vectores. ¿Ya? En este caso ya lo podemos ver los vectores directamente y cada componente. Entonces, nosotros para poder resolver un producto cruz o un producto vectorial, ¿sí? Vamos a volver atrás, vamos a ver el ramo especialmente de álgebra lineal, y sabemos que el producto cruz, para resolverlo, nosotros tenemos que usar el determinante de una matriz, ¿sí? Es decir, si nosotros utilizamos la definición de producto cruz y cómo se calcula, nos queda que el momento angular va a ser igual a la masa multiplicado por el determinante de esta matriz, ¿ya? Donde en este caso I tongo, J tongo y K tongo, ¿sí? O K gorro, J gorro, en estos casos vienen siendo los vectores unitarios de los diferentes ejes. Por ejemplo, I tongo es del eje X, J tongo es del eje Y K tongo es del eje Z. ¿Ya? Luego ponemos los vectores que tenemos acá, que en este caso el vector posición en X va a ser Rx, en Y va a ser Ri, y en Z, bueno, lo consideramos 0 porque para este curso de mecánica de ondas nunca consideramos dibujos 3D o problemas especialmente 3D. Y luego hacemos lo mismo, ponemos acá horizontalmente el vector de la velocidad, v sub x en la componente x, v sub y en la componente y 0 en la componente 0. Entonces, si nosotros resolvemos dicho determinante, nos queda la siguiente fórmula. En este caso nos va a quedar que el momento angular L va a ser igual a la masa multiplicado por la diferencia en este caso vamos a tener aquí el primer término, va a ser la componente en el eje X del radio multiplicado por la componente en el eje Y de la velocidad, menos la componente en el eje Y del radio multiplicado por la componente en el eje X de la velocidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, prácticamente estamos multiplicando componentes perpendiculares, ¿sí? La componente en el eje X del radio lo multiplico por su componente perpendicular en el eje de la velocidad, que en este caso viene siendo v sub i. Y acá al otro lado, de nuevo, tenemos lo mismo, la componente en el eje Y del radio la multiplico por la componente que es perpendicular a RI, que vendría siendo v sub x. ¿Ya? Si se dan cuenta, la definición del momento angular es muy parecida a la definición del torque, porque el torque nosotros sabíamos que era un producto cruz, que era R cruz la fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso es importante que sepan que el momento angular se va a comportar de una forma muy parecida, ¿ya? Así que esta es la definición matemática, prácticamente la definición matemática del momento angular. ¿Ya? Entonces, vamos con la pregunta 1, en el que me piden calcular la velocidad angular del sistema justo después del choque. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
lo primero que vamos a hacer es calcular el momento angular justo antes y justo después del choque, ¿ya? Vamos a partir primero calculando el momento angular antes del choque. Y para eso necesito que vean esta figura de acá, ¿sí? Que en este caso está la visión lateral, ¿ya? Entonces, una forma para calcular el momento angular es lo primero que tenemos que distinguir va a ser el vector x o la distancia, ¿sí?, a la que choca una partícula del eje de giro. Mira, veamos. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que la bala va a chocar justo acá, ¿sí? Va a chocar en ese punto donde está dibujado. Entonces, esta bala va a haber chocado a una distancia que es x sub 0 ¿cómo se llama? Del eje de giro. Es decir, va a chocar a una distancia que está marcada aquí por todo distancia que está en rojo. ¿Ya? Que en este caso, esto que está en rojo acá, vendría siendo nuestro vector posición. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular el momento angular de una forma mucho más simple es observar la distancia, ¿sí?, a la que chocó la partícula, que en este caso sabemos que es x sub 0, que está por acá, ¿sí? Y esa distancia la multiplicamos, ¿sí?, por la componente de la velocidad que es perpendicular a dicha distancia. Es decir, vamos a multiplicar, en este caso, esta distancia x sub 0, tendremos que multiplicarlos por la velocidad v sub 0, porque la velocidad v sub 0, como se puede ver en el dibujo, va a ser perpendicular por completo a la plancha, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, como son perpendiculares, como la velocidad es perpendicular al radio de giro, en este caso solamente tenemos que poner que el momento angular va a ser igual a la masa multiplicado por, en este caso vamos a tener x sub 0 multiplicado por v sub 0. Es así de simple. Si tenemos que observar cuál es la componente perpendicular de la velocidad, pero en este caso tenemos que la velocidad ya es perpendicular a la plancha, por lo tanto no tenemos que calcular nada extra, ¿ya? Y este vendría siendo el momento angular inicial, ¿ya? Esta es una forma rápida de verlo, ¿ya? Hay otra forma de calcular el momento angular, que la vamos a hacer ahora, y se la voy a enseñar porque en algunos ejercicios es necesaria, que es como la forma más matemática, y es como la forma más legal de hacerlo. ¿Cuál es la siguiente? Entonces, ¿cómo lo hacemos de una forma quizá más matemática y menos intuitiva para calcular el momento angular? Primero nos definimos un eje de referencia, ¿sí? En este caso yo voy a considerar que mi origen va a ser acá donde está el pivote, y voy a considerar que el eje Y es positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha, ¿ya? Luego tenemos que dibujar prácticamente el vector R y el vector velocidad. En este caso el vector posición va a ir hacia abajo y va a tener un valor de x sub 0, y el vector velocidad va a ir hacia la derecha y va a tener una magnitud de v sub 0. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos por definición que el momento angular va a ser igual a la masa, ¿sí?, multiplicado por el producto cruz entre ambos vectores. ¿Sí? Decía aquí al principio va a tener las coordenadas del vector posición, y a la derecha va a tener las coordenadas del vector velocidad. Entonces, si nosotros llegamos y reemplazamos, nos daba esta ecuación que teníamos acá abajo, que la obtuvimos mediante un determinante. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál va a ser el momento angular de una forma más matemática, lo que hacemos es, nos definimos cada vector, en este caso nos definimos el vector velocidad como en el eje X solamente v sub 0, en el eje Y no tiene componente, tal como se puede ver en el dibujo, y el vector posición R, ¿sí?, va a estar dado como 0 en el eje X, ya que tal como se puede ver en base al eje de referencia, en el eje X el vector R no tiene componente, y en la componente del eje Y le ponemos menos x sub 0. ¿Por qué menos? Porque yo consideré que en este caso el eje Y es positivo hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos cada uno de nuestros vectores, así que podemos llegar y aplicar esta fórmula que tenemos acá abajo. Es decir, me queda que el momento angular va a ser igual a la masa multiplicado por la componente en el eje X del vector posición, que es 0, la componente en el eje Y
del vector velocidad, que es 0, ¿sí? Menos la componente en el eje Y del vector posición, que es menos x sub 0, multiplicado por la componente en el eje X del vector velocidad, que es v sub 0. Y si se dan cuenta, llegamos a exactamente el mismo resultado, ¿ya? Son dos formas de ver el torque, perdón, de ver el momento angular. Esta, ¿sí?, es mucho más legal, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Es matemáticamente correcta. Este es el procedimiento para calcular el momento angular, pero la forma que les expliqué antes es mucho más, puede ser mucho más rápida y se parece mucho a cómo calculamos en el torque, si es que no es la misma forma de calcularlo, ¿sí? Entonces eso es el momento angular inicial, ¿ya? Que va a ser el momento angular prácticamente de la bala antes del choque. Bueno, ahora una vez ya calculamos el momento angular inicial de diferentes formas, lo que hacemos es calcular el momento angular final, que va a ser justo después del choque, ¿ya? Por lo general, para calcular el momento angular final utilizamos esta ecuación, ¿sí? Que en este caso establecemos que el momento angular final va a ser igual, va a ser igual a la inercia del sistema compuesto con respecto al eje de giro, en este caso con respecto al pivote, multiplicado por la velocidad angular. ¿Sí? Esto es una fórmula, esta es una fórmula que vimos en una de las primeras diapositivas y es una opción de cómo se define el momento angular, ¿ya? Entonces, para calcular el momento angular final, lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto va a valer la inercia del sistema total con respecto al pivote, ¿sí? Que en este caso, bueno, tal como podíamos ver, la inercia del sistema total con respecto al punto O o al pivote va a ser igual a la inercia con respecto al punto O de la plancha más la inercia con respecto al punto O de la bala, ¿sí? Y luego, reemplazando, tenemos que la inercia con respecto al punto O del sistema total va a ser igual a la inercia I sub P, que es la inercia que nos da el ejercicio, la inercia de la plancha, más la masa de la bala multiplicada por su distancia elevado al cuadrado. ¿Ya? En este caso es bastante simple cómo calcular la inercia. Y por lo tanto nos da que el momento angular final va a ser igual a I sub P más M por X sub 0 al cuadrado multiplicado por la velocidad angular. Luego lo que tenemos que hacer es igualar los momentos angulares. Hacemos una conservación de momento angular justo antes y justo después del impacto. Entonces nos queda que el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final y por lo tanto nos queda esta ecuación de acá, que la masa multiplicada por v sub 0 multiplicada por x sub 0 tiene que ser igual a I sub p más m por x sub 0 al cuadrado por la velocidad angular. Y si se dan cuenta, lo único que nos resta es despejar la velocidad angular, ¿sí? Y eso sería el cálculo de esta velocidad. ¿Qué es lo importante en este ejercicio? Cómo se define, es entender cómo se define el momento angular y saber hacerlo tanto intuitivamente, de forma rápida, y también si es necesario hacerlo de una forma vectorial, ¿ya? Entonces, vamos ahora con la parte 2. En la parte 2 me piden calcule el máximo valor que puede tener V sub 0 o V sub 0 máximo, de modo que el sistema plancha bala o el sistema no alcanza a dar una vuelta completa. Entonces acá lo que vamos a hacer es una conservación de la energía, ¿ya? La energía inicial o el momento inicial va a ser justo después del choque, ¿sí? No podemos hacerlo antes del choque porque al ser un choque inelástico, tal como se dio en el curso de introducción a la mecánica, al ser un choque inelástico la energía no se conserva, así que necesitamos hacerlo justo después del choque, ¿ya? Entonces sabemos que en la energía inicial vamos a contar con una velocidad W que ya la calculamos antes y por lo tanto procedemos a calcular toda su energía. Así que nos queda que la energía inicial va a ser igual a, bueno, al principio tenemos la energía cinética rotacional, que esa ya la conocíamos, que va a ser un medio de la inercia con respecto al eje de giro del sistema total, multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, que es la energía cinética rotacional, y ahora le consideramos en este caso las energías potenciales, ¿sí? En este caso se me fue a poner en el dibujo, pero estamos considerando un eje, el que se está dibujando ahora en el dibujo de la izquierda, el eje va a ser Y positivo hacia arriba y X positivo hacia la derecha, ¿sí? Y en este caso el origen está donde está el pivote, ¿sí? Así que nosotros sabemos que, tal como me dicen en el ejercicio, eh, el centro de masas de la plancha o de la masa M mayúscula está a una distancia x
cm del pivote, ¿sí? Y también sabemos que la bala está a una distancia x sub 0. Y le ponemos negativo porque nosotros nos definimos el eje Y positivo hacia arriba y ahora en este caso estas partículas, estas masas están por debajo del origen. Entonces esa vendría siendo nuestra energía inicial. Y luego vemos nuestro momento final. Aquí en el dibujo de la izquierda no me quedó muy bonito, les voy a ser sincero, pero pueden ver cuál va a ser el momento final. ¿Ya? El momento final, ¿sí?, va a ser justo cuando todo el sistema está en el punto de arriba. ¿Ya? Vamos a establecer una condición crítica, pero la energía final la vamos a calcular justo cuando todo el sistema esté justo en esta parte de acá arriba y haya dado casi justo media vuelta. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos todas las energías que hay acá en esta situación final, vamos a tener las energías potenciales, ¿sí?, que en este caso va a ser la potencial de la plancha, que va a ser mg multiplicado por xcm, que en este caso es la distancia a la que está el centro de masas de la plancha, más mg por x sub 0, que es la distancia en el eje Y a la que va a estar en este caso la bala, ¿sí? Y uno me puede preguntar, ¿por qué no pusiste una energía cinética rotacional como lo había puesto en la energía inicial? Bueno, la razón del por qué yo no puse una energía acá es por lo que me preguntan en el ejercicio. Me están pidiendo que el sistema no alcance a dar una vuelta completa. Entonces, para que no alcance a dar una vuelta completa, en este punto de acá, en esta situación final, es decir, cuando todo el sistema haya rotado pi grados, pi radianes, en este caso no necesito que el sistema no tenga velocidad. Sí, porque si es que tuviera velocidad, seguiría avanzando, ¿ya? Y yo no quiero que siga avanzando. Yo quiero que se quede ahí y no siga avanzando para que no dé una vuelta. Entonces, esa es la razón del por qué no consideramos velocidad en este punto. Luego hacemos conservación de la energía y nos queda, bueno, esta ecuación bastante grande. A un lado la energía inicial, al otro lado vamos a tener la energía final. Y lo que vamos a hacer es juntar en el lado izquierdo, ¿sí?, vamos a juntar todo lo que está asociado a la velocidad en el lado izquierdo o a la energía cinética, y en el lado derecho lo que vamos a hacer es juntar todo lo que está asociado a las energías potenciales. ¿Ya? Es decir, nos va a quedar aquí que la inercia con respecto al pivote total, que nosotros sabemos que es I sub p más m por x sub 0 al cuadrado, multiplicado por omega cuadrado dividido en 2 tiene que ser igual a 2g, ¿sí?, multiplicado por m mayúscula por x sub cm más m minúscula por x sub 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar cuánto vale la velocidad omega. ¿Sí? Que en este caso vale omega al cuadrado, nos da esta expresión que tenemos a la derecha. Pero si se dan cuenta, a mí lo que me están preguntando no es la velocidad angular, ¿ya? A mí me están preguntando por la velocidad v sub 0, es decir, la velocidad inicial que tenía la bala. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros esta velocidad omega ya la tenemos, pues es la velocidad que nosotros calculamos en el punto 1. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta velocidad omega, ¿ya? Nosotros ya sabemos el valor. Entonces reemplazamos esta velocidad omega y me queda que m por x sub 0 por v sub 0 dividido i sub p más m por x sub 0 cuadrado, y todo eso al cuadrado tiene que ser igual, bueno, a este término que tengo acá en la derecha. Lo único que hice fue reemplazar este valor de omega por el valor que nosotros habíamos calculado en la pregunta 1. Y si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer ahora es despejar el valor de v sub 0. ¿Ya? Y bueno, en este caso, si despejamos v sub 0, me da esta relación de acá y me queda que v sub 0 cuadrado va a ser igual a 4g dividido m cuadrado por x sub 0 cuadrado, y todo eso multiplicado por m mayúscula por xm más m minúscula por x sub 0, y todo eso también multiplicado por i sub p más m por x sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Y así nosotros, bueno, ahí hacemos lo mismo, solo que sacamos la raíz y obtenemos el valor máximo o v sub 0 máximo. Repito, ¿cómo sabemos que este valor es máximo? Es por la condición que establecimos de que para la energía final no pusimos que no haya velocidad. ¿Sí? Porque si no hay velocidad en la situación final,
entonces el sistema no va a alcanzar una vuelta completa. Entonces ese es el primer ejercicio.